Un simple centímetro cúbico de aire en la Tierra contiene 20.000 millones de millones. Actualmente tienes en tu cuerpo alrededor de 7 por 10 a la 27. Estas pequeñas cosas que constituyen toda la materia que nos rodea y en cantidades vertiginosas son los átomos, están en todas partes. Y sin embargo, aunque pasamos toda nuestra vida en su compañía, nadie había logrado observarlos directamente hasta hace muy poco. Como ya lo habrán entendido, hoy vamos a intentar con todas nuestras fuerzas acercarnos lo más posible a la realidad inmensamente fascinante de estos objetos ridículamente pequeños. Y para ir a su encuentro y darnos cuenta de la asombrosa distancia que nos separa de ellos, comencemos, gracias a este breve video realizado por el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, a sumergirnos hacia uno de esos participantes que forman nuestros cabellos. Y aquí estamos, penetrando en el interior de una célula formada por macrofibras, que a su vez están formadas por un entramado de microfibras, que a su vez están formadas por fibras aún más pequeñas que obtienen su forma de largas proteínas de queratina, formadas por moléculas, aminoácidos entrelazados, formados por átomos de azufre, nitrógeno, oxígeno, carbono o incluso hidrógeno. Lo más simple que existe en términos de átomos en el universo. Y para representar estos átomos, a menudo se acostumbra a usar este tipo de imagen, con un núcleo en el centro compuesto de neutrones y protones, alrededor del cual giran electrones que, dentro de órbitas estables, se mueven tranquilamente. Esta representación, llamada modelo planetario, aunque es práctica, obviamente es falsa. Esto no es en absoluto un átomo. Las partículas atómicas no son pequeñas esferas puntuales y relativamente cercanas entre sí. En realidad, este modelo se tira a la basura junto con la basura misma. Esto se debe a dos razones. Primero, los átomos tienen dimensiones desmesuradas en comparación con el tamaño de sus componentes. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el propio átomo. Dicho de otra manera, si aumentaras el tamaño de los componentes del núcleo para que midiera 1 milímetro, entonces, en la misma proporción, los electrones estarían girando a casi 100 metros de distancia. Es decir, el 99.99999999999% del volumen del espacio de estos objetos está compuesto de vacío. Dentro de cada átomo hay tanto espacio vacío que si toda la humanidad tuviera la buena idea de reunirse en el mismo lugar, y luego, de paso, la otra buena idea de comprimirse hasta llenar todo el vacío disponible entre los elementos que conforman nuestros átomos, toda la materia que constituye a la humanidad cabría en un dado con un peso de 500 millones de toneladas. Un pequeño paréntesis. Este experimento, tan mortal como absurdo, es irrealizable, por si eso los tranquiliza. Porque las fuerzas repulsivas que rigen el comportamiento de la materia a esas escalas nos impedirían acercar así las partículas que forman los átomos. Pero algunas estrellas, llamadas de neutrones o enanas blancas, están formadas por materia que ha sufrido este tipo de compresión. Pero suficiente de divagaciones. La segunda razón para descartar este modelo puede ser incluso más crucial. Tiene que ver con la naturaleza de las partículas subatómicas. Porque al cruzar la frontera simbólica del orden de la décima de nanómetro, uno se da cuenta de que el comportamiento de la materia, su movimiento, no se parece en nada a lo que el mundo que nos rodea nos ha acostumbrado. Para representar con mayor precisión el comportamiento de los electrones alrededor del núcleo, tendríamos que representarlos frenéticos, inasibles, girando extremadamente rápido, y esto a un nivel que nos cuesta imaginar. Porque incluso en reposo, en condiciones ordinarias, un electrón realiza en promedio 6.6 por 10 a la 15 vueltas por segundo alrededor del núcleo, lo que le da una velocidad de desplazamiento de unos 2.400 kilómetros por segundo. Esa velocidad demencial, que permitiría hacer un viaje de ida y vuelta de Marsella a Bruselas en menos de un segundo, también es relativamente insignificante, en la medida en que ni siquiera alcanza el 1% de la velocidad de la luz. De hecho, los electrones no giran realmente. No gira propiamente dicho alrededor del núcleo, como nuestros satélites lo hacen alrededor de nuestro planeta. Cuando hablamos aquí de velocidad, usamos el modelo de representación de borde que está ahí en parte para evitar que los novatos como yo se vuelvan locos y permite hacerse una idea. De hecho, sería más correcto cambiar la idea de velocidad por la de nivel de energía. Y sobre todo, insistir en que, a estas escalas, el comportamiento mismo de las partículas hace que explote la idea de tener una posición bien precisa. En realidad,
Por extraño que parezca, los electrones son partículas no puntuales, sin dimensión, de las cuales no se puede conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición. Si quieren saber más sobre estas rarezas, los remito a ese episodio. Y además, a estas escalas atómicas, la materia y las partículas presentan un comportamiento cuya naturaleza es intrínsecamente ondulatoria. Dicho de otra manera, los electrones pueden comportarse tanto como partículas como ondas. Y para representar esta rareza, para hacer justicia a esta nueva capa de complejidad, en lugar de hablar de partículas, un término que implica que los electrones tienen una posición bien definida. Sería más correcto, para acercarnos más a su realidad delirante, representarlos como funciones de onda, como nubes electrónicas difusas. Y hay que precisar que esas nubes no son una percepción de electrones de los cuales solo veríamos el rastro en la estela de su paso, muy rápidos para distinguirlos con precisión. Son los electrones los que ocupan todo el espacio, esas funciones de onda electrónicas, esas nubes. Quizá esto sea lo mejor que tenemos para lograr representarlo en un lenguaje visualmente aceptable para nuestro cerebro. Las regiones difusas, donde hay una probabilidad variable de encontrar electrones. Cuando intentamos estudiar los átomos con nuestros instrumentos, es dentro de estos volúmenes brumosos y de contornos difusos donde los electrones se manifiestan. Como si la nube se contrajera, se redujera repentinamente a una partícula, apareciendo de repente. Aquí o allá, su posición varía cada vez dentro de los límites difusos. De la nube a la partícula, de la partícula a la nube, a la partícula a la nube, a la partícula. Estas regiones en las que los electrones pueden manifestarse se llaman orbitales atómicos. Hacen justicia al comportamiento ondulatorio de la materia y muestran las zonas dentro de las cuales los electrones aparecen preferentemente en forma de partículas y al azar cuando se intenta estudiarlos. Y aquí hay que insistir en un aspecto muy extraño de la realidad a escala nanométrica. En estos orbitales los electrones están en todas partes simultáneamente. Son todos los puntos posibles al mismo tiempo. Realmente ocupan todo el espacio, como si estuvieran esparcidos ahí, hasta que intentamos saber dónde están. Estos orbitales pueden considerarse como mapas geográficos de posibilidades, territorios que los electrones ocupan, pero dentro de los cuales la densidad de ocupación. Las probabilidades de presencia varían según las regiones. ¿Qué sucede cuando intentamos estudiarlas? Estos orbitales no representan todas las zonas donde los electrones pueden estar. Porque, debido a su extraña propiedad cuántica, siempre existe una probabilidad distinta de cero de que se manifiesten prácticamente en cualquier lugar alrededor del átomo. En otras palabras, sin perturbaciones. Los electrones son completamente estos orbitales, orbitales atrapados en la red de una telaraña, cuya forma y niveles de energía están restringidos, y guiados en parte por, en el centro, el núcleo que actúa como una especie de red eléctrica invisible y extiende su influencia hasta los límites del átomo. Las formas de estas nubes electrónicas las conocemos por las ecuaciones, pero también por la experiencia y al multiplicar las mediciones sobre un átomo en particular. A fuerza de acumular datos, podemos ver que los electrones se manifiestan preferentemente en ciertas regiones, hasta el punto de, gradualmente, ir dibujando como un pintor puntillista. Nubes formadas por puntos acumulados y cuyas fronteras borrosas y difusas marcan los límites estadísticos de la extensión de los electrones. Dependiendo del nivel de energía de estos, las configuraciones de sus orbitales dibujan flores alucinadas en un bestiario de formas extremadamente variadas. Lo que están viendo ahora en la pantalla son todas las configuraciones posibles de nubes electrónicas para el átomo más simple del universo, el hidrógeno. Un átomo está compuesto únicamente por un protón alrededor del cual gira un solo y único electrón. En los niveles de energía más bajos, el electrón se manifiesta en una órbita casi esférica. Pero muy pronto, al subir de nivel de energía, aparecen nuevas formas de orbitales, de funciones de onda. Esferas dobles, lóbulos redondeados y simétricos como rodeados por un cinturón. De hecho, la forma de los orbitales. Estos límites estadísticos de libertad de movimiento nos dan las dimensiones de las pequeñas prisiones en las que las funciones de onda de cada electrón están encerradas. Y si estas prisiones tienen volúmenes y formas tan bien definidas, es porque a escalas atómicas se observa que los electrones, si están suficientemente excitados, pueden saltar repentinamente a un estado de energía más alto, y así ver la forma de su orbital cambiar bruscamente, para tomar otra. A estas escalas, todo ocurre como si las formas permitidas fueran discontinuas.
Los electrones solo pueden pasar de un nivel de energía a otro abruptamente, sin niveles intermedios posibles. Se afirma que en este plano de la realidad todo está cuantificado. Una función de onda solo puede tomar ciertas formas, ya que otras le son inherentemente imposibles. En resumen, los componentes de los átomos evolucionan en un universo discontinuo, un universo de valores en escalones. Y son así las combinaciones posibles de las propiedades llamadas cuantificadas de los electrones las que van a dar a los pétalos, esas orbitales, su forma. Y para añadir aún más color a esta complejidad, podemos preguntarnos cómo se organiza todo esto en átomos más pesados que el hidrógeno y rodeados de cortejos de electrones en interacción. Pues, de manera burda, se vuelve un desorden cada vez que se añade un protón en el núcleo y un electrón alrededor. La fuerza de la red eléctrica, como las formas de las nubes, cambia y evoluciona. Y la configuración de estos pétalos de flores alucinadas gana aún más variedad al convertirse en el producto de varias orbitales que se van como entrelazando. Al añadir electrones, no se trata simplemente de apilar las capas electrónicas una sobre otra, otras o al lado, sino más bien unas dentro de otras. Así, se encuentran átomos con decenas, a veces cientos de electrones, con orbitales incrustadas unas dentro de otras. Es esta capacidad de literalmente interpenetrarse lo que hace que el tamaño de los átomos no varíe mucho a medida que aumenta su número de electrones. De hecho, si los electrones se apilaran, como lo hacen las capas de las cebollas, un átomo de oro, con sus 79 electrones, debería ser al menos 10 veces más grande que un átomo de carbono, que solo tiene 6. En realidad, los átomos de oro son solo el doble de grandes que los de carbono. Debido a que esas 79 orbitales son todas más o menos del mismo tamaño y se entrelazan como nubes que se mezclan. Por eso, agregar protones y neutrones en el núcleo y electrones alrededor solo aumenta muy ligeramente el tamaño de un átomo, aunque eso cambia considerablemente sus propiedades. Y para darse cuenta de toda la magnitud de las posibilidades de forma, también habría que mencionar el principio de exclusión de Pauli, que sin entrar en detalles, impone que en cada orbital, uno de cada 2 electrones adopte una configuración diferente. En este alegre desorden comienza a asomar un poco de simplicidad, porque la capacidad de los átomos para unirse entre sí, su grado de afinidad, está en su mayoría determinada únicamente por los electrones de la capa más externa del núcleo, que constituyen el principal diccionario a partir del cual se escriben las interacciones químicas posibles entre los elementos atómicos. Elementos que comparten sus electrones para formar moléculas, uniéndose y enlazándose entre sí. Y al contrario, son estos últimos y sus orbitales los que le dan a la materia su identidad. Le dicen cómo comportarse, si debe ser líquida, gaseosa o sólida, metálica, aislante, dura, blanda, tener cierto tipo de color, ser brillante o transparente. Eso lo determina casi todo. En resumen, ellos hacen que un átomo de carbono, ya sea de ti, de un bloque de grafito o de una ostra, tenga las mismas propiedades. Es fascinante imaginar que si unos extraterrestres en el otro extremo del universo están estudiando ciencias en este momento, necesariamente aprenden sobre los mismos elementos atómicos que nosotros, ya que estos se encuentran en todo el cosmos, idénticos sin importar dónde mires. En cuanto a la introducción, quizás debas denunciar enérgicamente que se trata de una estafa. Desde el inicio del episodio, solo he mostrado representaciones artísticas o científicas y simulaciones de la forma de los átomos. ¿Alguna vez los hemos visto realmente? En cierto sentido, sí. Porque estos orbitales pueden ser redibujados indirectamente al estudiar el color de la luz reemitida por los electrones, lo que nos permite rastrear su forma. Es más complejo de lo que piensas, pero en general lo entiendes. Aquí ves en 2 dimensiones la interpretación visual de datos recogidos indirectamente por un equipo de investigadores suecos, que en 2008 lograron inmortalizar las variaciones a lo largo del tiempo de las orbitales de un átomo. Con un grado de precisión menor, también somos capaces de detectar la presencia de los átomos mediante microscopios muy particulares llamados de efecto túnel. Actualmente están viendo ampliada 100 millones de veces la disposición de los átomos observados con uno de estos microscopios en la superficie de un cristal. Y en cuanto a esta película que están viendo actualmente en la pantalla, fue realizado por un equipo de International Business Machines y es considerado como la película de animación más pequeña del mundo. En ella se pueden ver átomos siendo movidos uno por uno usando un microscopio de efecto túnel. Y tomando fotografías sucesivas, los investigadores lograron crear esta animación en stop motion. Aquí
Cada pequeña esfera en la imagen es un átomo de oxígeno, y las ondas, esas pequeñas oscilaciones que los rodean, nos revelan la naturaleza cuántica de los electrones. Hasta hace muy poco, este tipo de imagen era lo mejor que podíamos hacer para ver los átomos. Hasta que la física Aneta Stodolna encontró una manera ingeniosa de, digamos, fotografiar la sombra proyectada de la función de onda del hidrógeno. Y esto es lo que obtuvo. Esta especie de mancha granulada es completamente fascinante. Es la primera observación llamada directa del interior de un átomo. Más precisamente nos permite ver la distribución en el espacio de la función de onda del electrón de un átomo de hidrógeno, en un estado de alta excitación, y las variaciones de densidad de su nube electrónica. Y sin embargo, por impresionante que sea esta fotografía que inmortalizó a una de esas pequeñas cosas que fabrican todas las grandes, ignora un aspecto de la realidad atómica que quizás no sea visualmente inaccesible para siempre. Porque intrínsecamente incrustada en cada electrón hay una propiedad que solo puede tomar ciertos valores. Una propiedad cuantificada llamada spin, que los convierte en una especie de imanes desconcertantes sin serlo realmente. Solo pueden indicar un máximo de 2 direcciones en total. Cualquier intento de representar los electrones en papel se topa con un límite casi infranqueable. ¿Cómo se puede esperar dibujar o intentar imaginar una partícula sin volumen, sin tamaño, pero que tiene una masa diminuta y que además gira sobre sí misma, aunque en realidad, estrictamente hablando, no lo haga? Y bueno, después de habernos quebrado la cabeza con electrones que no pueden girar, vamos a dejarlo aquí. Intenté lo mejor para mostrarles un átomo, pero aún simplificando mucho, creo que fallé. Esas cositas aún son muy grandes para mí. La próxima vez solo les haré un garabato. Mientras tanto, los dejo con el corazón apesadumbrado, como su núcleo, dentro del cual descubrimos que los protones y los neutrones también están formados por partículas más pequeñas, quarks. Estos elementos, 10.000 veces más pequeños que el propio núcleo, son por ahora lo mejor que existe en cuanto a cosas ridículamente pequeñas. De hecho, su límite nos convierte a los humanos en verdaderos gigantes. Porque ustedes, en términos de tamaño, son 100 veces más imponentes para un quark de lo que es la distancia que los separa de la estrella más cercana al Sol para ustedes. Me parece una locura pensar que ese asombroso territorio por explorar está ahí, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Y si quieren sumergirse en la historia de los átomos antes de que estuvieran en la Tierra, en las estrellas que los fabricaron antes de que llegaran a ustedes, hice 2 videos sobre su increíble epopeya. Enlace abajo y síganme en Instagram.